Buenos días, vamos en este encuentro a hablar de autobiografías, de cómo las mujeres se representaron a sí mismas y vamos a específicamente referirnos a Teresa de Ávila, a Virginia Woolf y a Victoria Ocampo y el pasaje que han tenido las escritoras mujeres hacia la expresión propia. Todas ellas han relatado sus vidas, han hablado del linaje femenino y de sus dificultades para lograr una expresión plena. Pero también incorporaré, aquí tenemos a las tres, momentos claves de la vida de Teresa de Ávila, Virginia Woolf y Victoria Ocampo, relacionadas con ciertas visiones de sí mismas y con cómo pensaban lo pictórico, las imágenes, la relación entre literatura y artes plásticas. Se trata de mujeres, como decía, que escribieron sus autobiografías y también dejaron una extensa correspondencia y otros escritos personales. Antes de abordarlas, les propongo una pequeña introducción que dé cuenta de cómo este tipo de escritura afectó específicamente a las mujeres. Porque por mucho tiempo, cuando se estudiaban las autobiografías, se privilegiaban ciertos modelos reconocidos, se recurría a las vidas de escritores y hombres célebres, y se dejaba de lado no solo la autobiografía de las mujeres, sino también la de actores marginales de la sociedad, como esclavos, aprendices, comerciantes, aventureros o criminales. Y también se dejaban de lado las autobiografías producidas por los integrantes de las minorías, como los migrantes. En el caso de las mujeres, este olvido llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que ellas comenzaron a escribir sus autobiografías cuando el género surgía, en el mismo momento en que surgía el género autobiográfico. Y entre estas pioneras, vamos a ver aquí, tenemos a Santa Teresa de Ávila, a Madame Guyon, a Marguerite Kempe, a Julian Norwich, a Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, y a Anne Bradstreet. Y la lista continúa con Letitia Pilkington, Teresa Constancia Phillips y Frances Anne Vane. Y ahora vamos a ver aquí, en el ámbito hispánico, a mujeres como doña Leonor López de Córdoba, que también escribió sus memorias, y en nuestro territorio, en la Argentina, a la izquierda tenemos a Mariquita Sánchez de Thompson y a la derecha a Juana Manuela Gorriti, que son ejemplos de escritoras que hicieron semblanzas de sus vidas, tuvieron diarios personales y sostuvieron una correspondencia que encuadra en lo que hoy denominamos escritura autobiográfica. Y esto da cuenta entonces de que la producción de mujeres, la producción autobiográfica, autorrepresentativa de mujeres existió, pero no se la solía estudiar. Aquí tenemos ejemplos de una obra de Mariquita Sánchez de Thompson y una de Juana Manuela Gorriti, con prólogos de estudiosas argentinas como María Gabriela Mizraje a la izquierda, y en el libro de Juana Manuela Gorriti, un prólogo de la escritora Carolina Esses. ¿Por qué sucedía esto? Cuando a principios de los años 80, solo una parte de la crítica literaria comenzó a estudiar la autobiografía de las mujeres, se destacó que a la par que la tradición androcéntrica excluía a la mayoría de las mujeres de la esfera pública, también se creaba un estereotipo asociado a lo femenino que muchas autobiógrafas intentaron contestar a través de sus escritos. Y aquí lo vemos, el ángel del hogar. Este era el estereotipo, el ángel del hogar. La mujer entregada a su familia, a su casa, sin deseos propios, fue el corolario de una tendencia de excluir a las mujeres de la esfera pública, del escenario público. Y aunque quisieran ser contestatarias, veremos que para muchas de nuestras escritoras, hablar de sí mismas implicaba una tensión entre el deseo de expresión autoral y su preocupación por evitar una excesiva autoexposición. No vamos a abordar aquí aspectos teóricos de la autobiografía de estas mujeres que escribieron sobre sí mismas, pero les propongo un par de definiciones
la del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, que asoció a la autognosis, o sea, al autoconocimiento, con la autobiografía, y afirmó que la autobiografía no es más que la expresión literaria de la autognosis del hombre acerca del curso de su propia vida. Y más adelante, Georg Gusdorf, un discípulo, produce un punto de inflexión al plantear que la autobiografía no consiste en una simple recuperación del pasado tal como fue, pues la evocación del pasado solo permite la evocación de un mundo ido para siempre. Además tenemos, por supuesto, la dificultad de expresar con palabras las cosas. Ahora bien, ¿por qué una persona emprende la escritura de su autobiografía? Pensemos en personalidades históricas y en escritores, no en personas que lo hacen para dejar registro de su vida dedicado a la familia y amigos. Cuando una persona se destaca en la escritura, por ejemplo, sabe que a su muerte es muy probable que alguien quiera escribir su biografía. Y vamos a ver el caso de la escritora norteamericana Gertrude Stein, que en 1933 escribió sus memorias como si las hubiera escrito su pareja, ¿no? Entonces, autobiografía de Alice B. Toklas, desde ese punto de vista. Es probable que un terror a los biógrafos póstumos sea uno de los motivos por los cuales estas personalidades que nombré se ocuparon de escribir ellos sus propias vidas. Pero también hay otras motivaciones. La autobiografía nace como una necesidad autorreflexiva del escritor, y el tipo de autobiografía varía conforme a la época, la cultura, el género sexual de quien la escribe y el destinatario a quien está dirigida. Si bien existen textos grecolatinos que podemos rastrear en la antigüedad clásica como precedente, el antecedente más claro, más citado, es este, son las confesiones de San Agustín. San Agustín, que vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo, escribió sus famosas confesiones, para mostrarle a un destinatario privilegiado, Dios, porque se las dirige directamente a Dios, los errores y dificultades que debió atravesar hasta encontrar el verdadero camino o destino final que perseguía. Obviamente un destino religioso en su caso. Como vamos a ver en el caso específico de Santa Teresa de Ávila, la confesión queda, también en San Agustín, asociada a la autobiografía. Quiero decir, como en el ritual del confesionario, lo oculto, lo que está oculto, debería salir a la luz. Pero en el caso de estos escritores religiosos, el objetivo que los movía fue mostrarse como ejemplos de quienes han logrado su objetivo y se proponen como modelo a sus lectores, lectores que atravesarían, como les sucedió a ellos, situaciones erróneas o alejadas del deber ser cristiano, lectores a los que ellos podrían inspirar. Y cito específicamente a San Agustín porque, como dijo Paul Ricoeur, podría considerárselo el iniciador de la tradición de la mirada interior. ¿Por qué dice Ricoeur esto? ¿Por qué dice esto? Porque dice, inventó la interioridad sobre el fondo de la experiencia cristiana de la conversión. En esta línea, entonces, veremos que se inscribe Santa Teresa de Ávila, autora de Libro de la Vida, que escribe a pedido de sus confesores y que fue publicado recién después de su muerte en el año 1588. Entonces comencemos por Santa Teresa de Ávila para ver cómo la expresión autobiográfica de mujeres ha cambiado radicalmente a través de los siglos, desde un momento en que la censura limitaba la libre expresión hasta otro momento que vamos a ver representado por las escritoras inglesas Virginia Woolf y la argentina Victoria Ocampo, con las que culminaremos este encuentro. Santa Teresa de Ávila. Aquí una de las representaciones pictóricas. Voy a leer cómo comienza ella el Libro de la Vida.
dice así: el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Entonces así comienza el capítulo primero del libro de la vida, autobiografía de la mujer a quien conocemos como Santa Teresa de Ávila, nacida el 28 de marzo de 1515 y que recibió en su bautismo el nombre Teresa de Ahumada. Contar la vida por mandato de su confesor es la coartada de Teresa, que sin embargo se atreve a insinuar sobre esto que va a escribir. El Señor se lo quiere muchos días sino que yo no me he atrevido. Es decir, que lo hace por pedido, digamos, de Dios, algo que ella dice que quiere Dios hace tiempo y a lo que ella no se había atrevido hasta ese momento. Entonces podríamos deducir que Teresa escribe porque el confesor y otros lo quieren, porque ella sabe que tiene que hacerlo y sobre todo porque lo quiere el Señor, cuyo deseo está por encima de todos ellos. Como se pueden observar por esto que estoy comentando, Teresa no habla de su deseo de escribir, de contar, de reflexionar. Nada de eso estaba habilitado para su época. Por ende, para escribir, para contar lo que quería contar de su vida, Teresa debió dar consciente o inconscientemente un rodeo, lograr que fueran ellos, es decir, hombres relevantes de su tiempo, quienes la mandaran a hacerlo. A más de 500 años de distancia, atravesados por tantas corrientes de pensamiento, por el psicoanálisis, por ejemplo, cuya vulgata todos conocemos, en la actualidad nos parece que es el deseo de escribir el que da causa a la escritura. En tiempos de Teresa, este tipo de afirmación no podía concebirse, menos en el caso de mujeres. Ellas, ese deseo de escribir lo tenían que enmascarar, corría por vertientes subterráneas hasta alcanzar una expresión que aún, acorde a lo permitido, resultaba sospechosa, y tal vez por eso la autobiografía de Santa Teresa hoy sigue intrigándonos y deleitándonos al punto de que, como ven en esta imagen, se la utiliza ella como escritora y como personaje, incluso en el mundo de la historieta. Esta es el castillo interior o las moradas de Santa Teresa de Jesús trasladado al formato de historieta. Entonces aquí lo que me propongo es explorar el deseo de escribir su vida desde una perspectiva biográfica y contextualizada. Porque mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo desde diversos enfoques sobre esta mujer que a partir de ahora voy a llamar Teresa. No voy a adentrarme en la problemática religiosa, mística o psicoanalítica. De lo que aquí se trata es de proclamar a Teresa como antecedente de las escritoras, y específicamente de las autobiógrafas, que la continuaron y que, guiadas por la necesidad que impone el deseo de escribir, dejaron sus vidas o parte de sus vidas por escrito. Algunos dijeron que estaba posesa de divinidad, otros de neurosis. No viene al caso. Lo que me interesa es detectar los engranajes personales que pusieron en marcha, en el caso de Teresa, la maquinaria de la escritura del yo. Para ello es necesario recordar aspectos biográficos e históricos que resultan imprescindibles. Comencemos por su nombre, Teresa de Ahumada. ¿Por qué utilizó este apellido, siendo, como ven en la diapositiva, el nombre de su padre, Alfonso Sánchez de Cepeda? Recién a partir de 1946 se publicaron obras que dieron cuenta con absoluta certeza del origen converso de Teresa, cuyo abuelo paterno, ahí ven el nombre, era Juan Sánchez de Toledo, y en 1845 fue procesado por la Inquisición y obligado en penitencia a recorrer durante 7 viernes consecutivos las iglesias toledanas cargando con un San Benito
salpicado de cruces. Este es el tipo de vestimenta que la Inquisición hacía como castigo, utilizar a algunos conversos, como el caso del abuelo de Teresa en Toledo. Y esto no es una cuestión menor, ya que, como se ha dicho, ese dato fríamente expresado no da idea de su enorme repercusión en la biografía de Santa Teresa como en la de cualquier español de su siglo. Y esto es así porque se entendía la honra, y aquí pongo la frase para que me acompañen en la lectura, se entendía la honra como un reflejo de la opinión y no como posesión basada en valores estables. O sea, no era lo que uno sentía, sino lo que el otro decía, la opinión de los otros. Insisto, en estos momentos de Teresa, si se sospechaba de cualquier español un origen converso, es decir, que no era cristiano viejo, su situación social se complicaba al punto de volverse persecutoria. Dice en una de las introducciones al libro de vida de Teresa: el comprobar ascendencia hebrea, aunque fuese en la quinta generación, era la mayor infamia. Entonces, ¿qué podía hacerse? Para paliar o revertir semejante angustia, muchos, como lo hizo el padre de Teresa, además de mudarse, de irse de Toledo, iniciaron lo que se llamó procesos o ejecutorias de hidalguía. Aquí ven una imagen donde se hacía una suerte de árbol genealógico y muchas veces había que falsearlo para tapar a los parientes que mejor no mostrar. Entonces a Teresa no le habían pasado desapercibidos de pequeña los grandes trabajos de su padre y de sus tíos para sepultar el pasado, dejar Toledo y la maledicencia de los vecinos que recordaban su origen converso, y trasladarse de la ciudad a la ciudad de Toledo, que aquí hay una imagen para que vean lo pequeña que era, ¿no? Todo el mundo conocía a todo el mundo, y dejar Toledo entonces e ir a Ávila. Pero ni siquiera en Ávila las cosas fueron sencillas. Cuando Lorenzo, un hermano de Teresa, que había ido a América, había venido a América, regresó a España, y en un intento de ocultar sus orígenes conversos, quiso utilizar el apelativo don, hacerse llamar don, se levantó una protesta porque no se lo consideraba con tal derecho. Aquí vemos una hipotética imagen de lo que podría haber sido el hermano de Teresa, que pasa por América y luego regresa. Quiere utilizar el apelativo don y se arma un lío. Teresa, que en ese momento se encontraba en Sevilla, le escribió a una prima suya explicándole que aunque su hermano y sus sobrinos efectivamente tenían, dice, vasallos en las Indias, ella había pedido a su padre que no le permitiera utilizar el apelativo don, y agrega, y esto es de puño y letra de Teresa: ahora en Ávila no se habla de otra cosa, lo cual es vergonzoso. Para decirlo de una vez, como sostiene Dámaso Chicharro en su edición del Libro de la Vida, y voy a citarlo a Dámaso Chicharro, Teresa había tenido que soportar el sentirse señalada como cristiana no limpia, lo cual explica buena parte de su filosofía de vida. Aquí tienen la frase de Dámaso Chicharro, y nosotros podemos agregar que además esto explica buena parte de su escritura o su estilo autobiográfico. Porque la preocupación por el tema de la casta se traducía en ella en un exacerbado sentimiento de la honra, que era utilizado por muchos de su época como un arma ofensiva por parte de quienes alardeaban de buen linaje, ¿no? Decían, bueno, tengo buen linaje, soy una persona que tiene honra, en contra de otros que supuestamente no la tenían, sobre todo los que tenían origen converso. Y además,
hay que recordar que ser mercader o tener una profesión liberal reflejaba el carácter converso de las personas. Entonces no resulta extraño que el padre de Teresa, que como su padre había sido comerciante de paños y sedas, dejara la profesión, porque era vista como profesión de conversos, y se gastara enormes cantidades para obtener los documentos de hidalguía a los que me había referido. Entonces, ha quedado demostrado de muchas maneras que el prurito de la honra fue determinante para Teresa, quien luego de sus arrebatos místicos escribía, y aquí la cito, que ella quedaba con unos efectos tan grandes que me parecía traía el mundo debajo de los pies. ¿Qué mundo te traía debajo de los pies? Bueno, el mundo donde se jugaban estas cuestiones banales, mientras que ella podía elevarse en esos raptos a una comunicación, una unión directa con Dios. Y entonces ese tipo de éxtasis místicos se ha visto como una victoria también contra la sociedad castellana de su siglo, que la humillaba y la coartaba. Esto lo dice así Dámaso Chicharro. Entonces, continúa diciendo él, se ha hablado con razón de una especie de anhelo en la santa por compensar con linaje espiritual la carencia de uno socialmente estimable. En esta diapositiva lo que pueden ver es que esto se veía en la calle, o sea, vemos la forma de vestir en la diapositiva, en la imagen de arriba a la izquierda, de la nobleza, y la forma de vestir que tenían los conversos. Entonces, o la gente que tenía ascendencia, que había tenido ascendencia judía. Ahora en la actualidad, creo que uno va por la calle y puede ver mejor o menor calidad en las vestimentas, pero todos nos vestimos más o menos iguales. Está en una época donde había una gran diferencia en la forma de vestir en la gente. Sabemos que no pocas veces los traumas de origen generan actitudes compensatorias. De ahí que al escribir acerca de un yo que ha alcanzado a fuerza de voluntad y genio lo que abuelo y padre no han podido lograr, podría interpretarse, en el caso de Teresa, como un mandamiento, como la concreción de un mandamiento transgeneracional. No por nada, por mucho tiempo, ella se hizo llamar Teresa Ahumada, dejando de lado los apellidos de su padre, para afirmar con el de su madre que provenía de Olmedo, de la ciudad de Olmedo, y de una familia de cristianos viejos. Lo que no puede negarse es que en Teresa la búsqueda espiritual no impide que tenga los pies bien sentados en la tierra, bien asentados en la tierra, ya que su inteligencia y su atención a cuestiones prácticas, materiales e incluso políticas la convirtieron en, aquí vemos solo uno de ellos, fundadora de conventos, reformadora de una orden religiosa, siempre consciente, según ella, y la voy a citar, de que porque estamos en un mundo, es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros para que hagan efecto nuestras palabras. Esto es, Teresa sabe que hay que adelantarse al pensamiento de los otros para lograr los altos objetivos que ella se proponía. Tenía que ser, evidentemente, más sagaz que estas personas. Entonces, el contexto en el que Teresa tuvo que desenvolverse estaba plagado, además, de otras tensiones religiosas, de tendencias contrapuestas. Se percibía la oposición de la que veníamos hablando entre cristianos viejos y conversos, pero también entre distintas orientaciones políticas. Los primeros años de Teresa coincidieron con el erasmismo y el europeísmo que caracterizó el reinado, aquí lo vemos a la izquierda, de Carlos V, un exponente del Renacimiento, mientras que la adultez de Teresa coincide, lo mismo que su actividad pública, con la recuperación de un protagonismo mayor de la Inquisición que se da durante el reinado
de Felipe II. Si nos remontamos a la infancia, ya en la forma de vestir que muestra estas fotos estaría indicado esto a lo que venimos aludiendo, ¿verdad? Si nos remontamos entonces a la infancia de Teresa, comprobamos que sus lecturas reflejan algunas de estas tensiones, ¿no? Entre erasmismo, europeísmo, orientaciones políticas y religiosas. Porque Teresa muchas veces en su autobiografía se esmera en aclarar que dice, no sabe de letras, pero también dice, aquí la frase, la diapositiva, siempre fui amiga de letras, de las letras, o sea, ¿de qué? De la literatura. ¿Y por qué? Algo que le venía ya de ascendencia materna. Sabemos que su madre era aficionada a los libros de caballería, como este que podemos ver en la diapositiva, el Amadís de Gaula. La madre tenía una biblioteca secreta, escondida, a la que solo accedían ella y sus hijos, y que estaba compuesta por este tipo de novelas de caballería. Comenta Teresa que al descubrir estas novelas, comenzó, dice, a gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, a escondidas de su padre, que desaprobaba esas lecturas. Aunque se autoacusa por ello, Teresa confiesa: era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parecía tener contento. Por esa época, también a estas novelas de caballería se sumaban la vida de santos, ¿no? Y era muy importante en la época, y la gente combinaba estas lecturas, la lectura de caballería con las vidas de santos. Y esto parece confluir este tipo de lecturas entre vidas de santo y novelas de caballería en la idea que tienen en un momento Teresa y su hermano Rodrigo de, y la voy a citar a Teresa, dice, de ir a tierra de moros pidiendo por amor a Dios que allí nos descabezasen, ¿no? Y acá hay una pintura que han realizado pensando en esa pequeña Teresa, niña, con su hermano, que escapan de su casa y piden que los lleven a las tierras de moros para ser mártires. Una mezcla entonces de vida de santo y novela de caballería. Luego de la muerte de la madre de Teresa, cuando ella tenía 13 años, queda al cuidado de su padre y de una hermana mayor. Cuando la hermana se casa, por eso de cuidar la honra, a lo que la época, la familia y como vemos Santa Teresa eran tan afectas, la llevan a un convento a la edad de 16 años, pero no con la finalidad de que se haga monja, cosa hacia la que ella en ese momento tenía también un gran rechazo. Pero ahí Teresa se amiga con una monja que le cuenta que tomó la decisión de iniciar su vida religiosa por solo leer lo que dice el Evangelio. Entonces Teresa también comienza esta lectura de otra manera. Poco después, Teresa entra en contacto con un hermano de su padre, y este hermano de su padre le pedía que le leyese textos religiosos como el que vemos en la diapositiva, epístolas selectas de San Jerónimo. Estas palabras, así leídas como oídas, dice Teresa, labraron el camino de su decisión después de hacerse monja. Y esto sucede en un periodo de su vida en el que Teresa dice que tenía muy poca salud, grandes desmayos y fiebres. Y agrega: dióme la vida haberme quedado ya amiga de buenos libros. O sea que en sus etapas de enfermedad podía leer. Se trata entonces en esta variante de una literatura espiritual y religiosa. Las epístolas de San Jerónimo, el Flos Sanctorum, que ven en la imagen a la derecha, excepcional en el siglo, en parte como correlato de las novelas caballerescas, porque satisfacían igualmente el gusto por la aventura y el gusto por lo maravilloso. Esta vida de los santos, el Flos Sanctorum. A este tipo de libros se suma la literatura satírico-moral, que también se leía en la época. Y una literatura además confesionaria,
como El arte de bien confesar, que se publica en Toledo en 1524. También la gente leía sermones, homilías, libros de oración, tratados de ascetismo y una gran profusión de literatura espiritual con o sin pretensiones literarias. Todas estas obras convivían, como vengo diciendo, en las bibliotecas de la época, de la gente que tenía libros, que era muy poca gente. Convivía la literatura entonces de corte espiritual con los libros de caballería. Al leer todo esto, podemos darnos cuenta que Teresa fue una gran lectora y a quien realmente le impactó bastante que se haya publicado, esto que vamos a ver ahora, el índice de libros prohibidos que publica la Inquisición en 1559, ¿no? Un libro de índice de libros prohibidos que hace que muchos de esos libros que tal vez tenía, tuviera que dejar de mencionarlos o de leerlos. Según consta en testimonios de la época, había libros de lectura obligatoria en los conventos teresianos. O sea, ella tenía que saber qué libros podía poner y qué no. Y es probable, también se dice, aunque no se encuentra ese documento, que ella y su hermano Rodrigo, mucho antes de ser monja, hubieran escrito juntos un libro de caballería. Entonces, vamos a ver con estos antecedentes cómo se posiciona Teresa como autobiógrafa. Ella toma como antecedente el libro de quien vemos aquí en pantalla, en esta pintura que parece que está escribiendo, con el corazón en la mano, que es San Agustín. Teresa toma a San Agustín y dice: cuando comencé a leer las confesiones, me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sin que el Señor me la dio a mí según sintió mi corazón. Esta es una lectora que se proyecta sus propias experiencias en las de San Agustín. Entonces, lo que quiero comentarles es que me parece que es prácticamente imposible, además, vamos a ser muy honestos, analizar el libro de la vida desde una sola perspectiva. Y no es posible, ni es sencillo, desbrozar lo estrictamente literario de lo histórico, biográfico, religioso y espiritual. Y esto sucede, entre otras cosas, por el propósito que enuncia Santa Teresa en las primeras líneas de su libro. Aquí la vemos, esta imagen de Santa Teresa escribiendo. Y Teresa dice: quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la diera para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. A diferencia de los textos autobiográficos y de las autobiografías intelectuales de la modernidad, lo que nos dice esta frase es que el yo de Teresa reclama constantemente el auxilio de una autoridad superior. Ella nunca asume la responsabilidad por sus logros o virtudes que, dice, le son concedidos por la gracia. Y está siempre dispuesta a acusarse a sí misma de ruindad, de vanidad, de pocos alcances intelectuales. Porque, para decirlo sintéticamente, lo que Teresa quiere destacar es que por sí sola no sabría aprovechar lo que llama las buenas inclinaciones que el Señor le ha dado. Ya que este encuentro forma parte de un curso en que dos excelentes especialistas en arte se referirán a artistas del siglo XX, quisiera centrarme ahora en un punto específico de la autobiografía de Teresa, cuando se refiere ella a su gusto por las imágenes, por las pinturas y por las representaciones religiosas. Veremos lo que piensa Teresa de un retrato suyo. Y finalmente llegaremos al relato de una de sus visiones, relato que está en su autobiografía y que inspiró
la famosa y aclamada y magnífica escultura de Bernini. En el capítulo 38 del Libro de la Vida, es un capítulo en el que hay muchas de las visiones y raptos místicos que Teresa quiere describir, y ahí alcanza lirismo y maestría. Pero vuelvo a insistir, no hay que olvidar que su insistencia en ponerse a sí misma es siempre como fuera de fuego, ponerse a sí misma como fuera, además del juego de autoría, ¿no? Una y otra vez asegura que no es ella la que podría imaginar ni escribir lo que escribe, sino que lo hace por inspiración divina. Y aquí una frase que comparto en la diapositiva, dice: una vez el Señor me dijo que muchas cosas de las que aquí escribo no son de mi cabeza, sino que me las decía mi Maestro Celestial. Y porque en las cosas que yo señaladamente digo, esto entendí o me dijo el Señor, se me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que sea, ¿no? Aquí Teresa en su autobiografía dice: hay cosas que son mías, y eso es todo corregible, pero lo que yo estoy segura que viene de esta autoridad superior, no lo quisiera sacar, ¿no? Pero eso se los da a sus confesores planteándolo de esta manera. A diferencia de ella, las dos escritoras que veremos a continuación, Virginia Woolf y Victoria Ocampo, Teresa elude constantemente la situación de autoría, insistiendo en que sus escritos le son impuestos por la divinidad. Ahora vamos a lo prometido, que es lo que sucede un poco en el terreno de las artes plásticas. Teresa era adicta a las imágenes religiosas y siempre llevaba consigo imágenes religiosas. Asimismo, comentó en su autobiografía que era amiga de hacer pintar la imagen de Cristo en todas partes. Esta es una de las imágenes a las que se refiere. Ahora bien, también le pidieron ser retratada, y él la retrató un fraile que se llamaba Juan de la Miseria. La hizo posar bastante tiempo. Según parece, este es el retrato, al ver la imagen suya pintada por Juan de la Miseria, se dice que comentó: Dios te perdone, Fray Juan, ya me pintaste, me has pintado fea y lagañosa. O sea, no solamente la hizo posar, la hizo estar, la hizo soportar ese tiempo dedicado a él, sino que parece que no había quedado muy satisfecha con la imagen. Lo que sí hay que decirlo es que Teresa en su juventud había sido muy bella, y era una de las cosas que, bueno, también destaca en algún momento. Cabría preguntarse, luego de esto que le dice a Juan de la Miseria, ¿no?, ¿cómo habría visto Teresa la escultura, esta escultura magnífica, que le dedicó Bernini muchos siglos después, ¿no? Evidentemente, en este caso, no podría alegar fealdad, porque Bernini la hizo muy bella. Pero si nosotros nos atenemos a la estricta cronología de los hechos, hay que notar que acá lo que Bernini muestra es una visión, un éxtasis místico de Teresa, y eso recién comenzó cuando ella tenía 45 años. Ese tipo de visiones, esas visiones que ella relata en su autobiografía. Y probablemente Teresa también diría que no solamente, bueno, no refleja la edad, sino que habría otro tipo de comentario de Teresa diciendo que algo le impedía sentirse reflejada en una imagen plástica o pictórica. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque explicó que sus visiones, se refiere específicamente en ese momento a una visión de Cristo, eran un tipo de visiones que no podrían jamás, dice Teresa, y la voy a citar, compararse con los dibujos de acá, por muy perfectos
que sean que harto he visto buenos. O sea, ella era muy consumidora de imágenes, pero decía que no se podían comparar sus visiones con lo que un artista hiciera. Y agrega, es disparate pensar que tiene semejanza lo uno con lo otro, en ninguna manera, ni más ni menos, que tiene una persona viva a su retrato, que por bien que esté sacado, no puede ser tan al natural que en fin se ve es cosa muerta. Claro, podemos ver que Teresa tiene una idea del retrato que es previa a la fotografía, ¿no? Que el retrato previo a la fotografía tenía que representar supuestamente muy fielmente a la persona, y que eso se lograba hasta cierto punto, ¿no? En lo que plantea Teresa. Que un retrato, por bien que esté sacado, no puede ser tan al natural, dice, que en fin, se ve es cosa muerta. Nosotros ahora tenemos otra idea del retrato, ¿no? Pero voy a finalizar con esto, que de Teresa me parece que todos es una frase que conocemos o que no nos cansamos de escuchar porque es la página más citada del libro de la vida, el momento de la transverberación, que es el momento que trata de reflejar Bernini en esta escultura. Le voy a leer lo que dice Teresa en ese momento. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Ve un ángel, cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos. En esta visión, quiso el Señor le viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrazan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al final del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parece meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa sobre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad, le dé a gustar a quien pensare que miento. Bueno, quise finalizar entonces, antes de seguir con las escritoras del siglo XX, con este texto de Santa Teresa. Veamos ahora, salimos de este tipo de texto maravilloso de Teresa, y vemos la gran diferencia que hay entre las escritoras a las que me voy a referir, las que me vengo refiriendo, Santa Teresa, con aquí puestas en este collage con Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Hay diferencias y hay algunas cuestiones en común. Por ejemplo, algo en común, las tres son grandísimas lectoras. Las tres se refieren en algún momento de sus autobiografías a las imágenes pictóricas, a retratos especialmente. En el caso de Virginia Woolf y Victoria Ocampo, a fotografías que ya existían en su época. Otro rasgo en común es que las tres deben vencer lo que se ha llamado ansiedad de autoría. Una ansiedad que sufrirían las escritoras de siglos pasados, para quienes publicar significaba ir en contra del modelo femenino de sumisión y exclusión de la esfera pública. Mujeres que aún así, aún con estos mandatos, deseaban o tenían la necesidad de presentarse como referentes, como intelectuales o simplemente como escritoras con pleno derecho de expresarse.
Ahora bien, ¿cómo podían escribir con libertad cuando sentían que hasta ese momento no habían existido mujeres que pudieran hacerlo? Porque ellas sentían que sus predecesoras no habían tenido la libertad necesaria. Específicamente, tanto Virginia Woolf como Victoria Ocampo tienen conciencia de que en el terreno autobiográfico ser mujeres presentaba una problemática específica ligada a la falta de libertad y formación intelectual que las había aquejado. Ninguna de las dos fue a la escuela siquiera. Tuvieron institutrices por pertenecer a una clase que podía permitírselo, pero no fueron a la escuela y nunca tuvieron los mismos derechos que los varones de la época. Veremos algunos ejemplos de cómo Virginia Woolf y Victoria Ocampo se inscriben en un linaje familiar femenino. Esto me parece interesante para destacar hoy, para ver cómo ellas les atribuyeron a las mujeres de su familia la beta artística, y también vamos a ver la importancia que estas escritoras le dieron a las artes plásticas. Este es el recorte que vamos a hacer, comenzando por Virginia Woolf, en esta hermosa foto de Virginia Woolf. Cuando ella evoca su primer recuerdo en la autobiografía, nos remite a la imagen de unas flores rojas y moradas sobre un fondo negro. Es el vestido de Julia, su madre. Recuerda, su primer recuerdo es eso. Lo visual entonces forma parte del primer recuerdo. Y esto queda también en evidencia cuando piensa en sus ancestros maternos. Ascendencia que dice, se remonta a Pierre-Antoine Chevalier de l'Étang, un garde du corps de la corte de Luis XVI, un caballero de la corte de María Antonieta. Virginia Woolf se sentía, siendo inglesa, orgullosa de charme, ¿no? Que decía que era un charme que le legaron sus antepasadas francesas. Y ahora voy a leer algo que dice, refiriéndose a ellas, y van a ver la imagen de una foto de la tía abuela de Virginia Woolf, la pionera de la fotografía Julia Margaret Cameron, que parece tener mucho que ver con el texto de Virginia Woolf, que dice, cuando se refiere entonces a sus antepasadas francesas: contemplar a una hubiese sido notable. Encontrarse con 7 de ellas en el mismo salón de baile era abrumador. No se inquietaban en lo más mínimo por la opinión pública. Tenían reglas no convencionales para la vida que les sentaban a la perfección y que además estimulaban a otras personas. Eran artistas instintivas que presentían la belleza y convivían con ella. Como les dije recién, una de estas mujeres notables fue su tía abuela, Julia Margaret Cameron, que descubrió casualmente en la fotografía su vocación. Y esto sucedió cuando ella tenía casi 50 años, su hija le regala una cámara fotográfica para que se entretenga en las plantaciones de su marido en Ceilán, ¿no? O sea, mientras su marido estaba en Ceilán, supervisando plantaciones de café. Como sus hermanas, Julia Margaret Cameron era una mujer apasionada e incluso despótica, por lo que sometió a largas sesiones de fotografías a cuantos pudo, ¿no? Acá hay una larga sesión seguramente de fotografía tras esta foto, donde hacía asumir ciertas poses a sus modelos, vestirse de determinada manera. Por ejemplo, Tennyson, Gladstone, fueron algunos de los grandes hombres de la época a los que ella fotografió. Aquí hay un libro, Julia Margaret Cameron, by Herself, de autoría Virginia Woolf y Roger Fry, que está en inglés. Pero también Julia Margaret fotografiaba a muchas mujeres y alimentó su vocación retratando a sus modelos en determinadas poses y con diferentes vestuarios, convirtiéndose en una de las primeras y mejores retratistas, a nuestro modo de ver, de la época victoriana. La madre de Virginia Woolf fue una de sus modelos, fue su modelo, evidentemente su modelo preferida, y aquí la vemos. Esta foto de la izquierda es una foto que parece muy moderna, de Julia Margaret Cameron,
con su modelo, la madre de Virginia Woolf. La influencia de Julia Margaret en la vida de Virginia Woolf no debe subestimarse, porque ella admiraba su singular estilo. Julia Cameron nunca retocaba las fotos, ni siquiera aunque estuviesen fuera de foco, es más, jugaba con ese fuera de foco. ¿Y por qué digo esto? Porque el fuera de foco es una de las características, podríamos decir, de la pintura y de la literatura moderna. Tal es así que en una obra de teatro que Virginia Woolf le dedica a su tía, que se llama Freshwater, que escribió como un divertimento familiar, en realidad Virginia Woolf, le hace decir en un momento al personaje de su tía abuela fotógrafa: llévate mis lentes, se las dejo a mis descendientes, asegúrate de que estén siempre un poco fuera de foco. Entonces, esto es un homenaje, de alguna manera, que Virginia Woolf le hace a esta retratista. En cuanto a la madre de Virginia Woolf, ella fue el modelo, aquí también, de pintores, como aquí la podemos ver en esta diapositiva, de Burne Jones. La madre de Virginia Woolf fue un modelo para la Virgen María en el momento de la Anunciación, estando en ese momento embarazada de una hermana de Virginia, la que sería pintora, Vanessa. Estos antecedentes, y relacionados con el mundo de las artes plásticas, se suma en el caso de Virginia Woolf el hecho de que su hermana Vanessa, como acabo de decir, se convirtió en pintora. Y veamos lo que dice Virginia en la madurez, siendo una mujer grande, ya una escritora celebrada, al contemplar un retrato de juventud de su hermana. Este podría ser el retrato que contemplaba, aquí está Vanessa de joven, y dice Virginia Woolf que el mejor testimonio de la apariencia de Vanessa es su fotografía. Y en este caso, la cara también revela gran parte de su carácter. Ves la expresión suave, soñadora y casi melancólica de los ojos, y no sería extraño descubrir en ellos también una especie de indagación y rechazo, como si ya entonces considerara la cosa que estuviera mirando y no siempre encontrase en ella lo que necesitaba. Entonces esa mirada que es vista, captada por la lente fotográfica, pero es una mirada a su vez de pintora que está buscando su propia visión. Como puede apreciarse, lo que Virginia señala es la capacidad visual, la mirada del artista. Así como su hermana mayor buscó realizarse y expresarse en el mundo del arte a través de la pintura, Virginia Woolf se lanzó a la escritura con un ánimo revolucionario. De hecho, en 1908, cuando solo tenía escrito unos artículos periodísticos, mucho antes de publicar su primera novela, dice Virginia: pienso mucho en mi futuro y ya decidí qué libro voy a escribir, cómo voy a darle nueva forma a la novela y a capturar miles de cosas ahora fugaces, a englobar la totalidad y a moldear infinitas figuras extrañas. Vemos que para ella el lenguaje tiene algo que ver también con lo pictórico, con el de modelar figuras, ¿no? Realmente abre toda una perspectiva el análisis de la literatura de Virginia Woolf en relación a la pintura. Desde sus primeros relatos pueden ir a ver Kew Gardens, La mancha en la pared, por ejemplo, ¿no? Donde hay todo un tratamiento literario, pero también pictórico, modernista, posimpresionista. Ahora bien, tanto en el caso de Virginia Woolf, escritora, y esta es su famosa foto, como el de su hermana pintora, y en el caso de Victoria Ocampo, el simple hecho de elegir una vocación que excediera el ámbito hogareño implicó una lucha no exenta de sobresaltos. En sus textos autobiográficos y también en sus novelas, Virginia Woolf dejó testimonio de las dificultades que enfrentaron las mujeres de su tiempo a la hora de dedicarse a profesiones artísticas. Vale aclarar que ella no escribió su autobiografía con interés de publicarlo, con intención. Los textos autobiográficos que se conservan, están, por ejemplo, esta edición que ven en pantalla de Momentos de Vida, se publicaron póstumamente en 1976.
El primero de los textos que se juntan en este libro se llama Recuerdos, y Virginia lo comenzó siendo muy joven, en 1907, en las vísperas del nacimiento de Julian, su sobrino mayor, hijo de Vanessa. Se inscribía así en una genealogía literaria familiar, porque su abuelo paterno, James Stephen, también había escrito sus memorias para que las leyeran sus hijos, y el padre de Virginia Woolf, Leslie Stephen, hizo lo mismo al morir su mujer cuando escribió el libro Mausoleum Book dedicado a sus hijos. O sea, había una tradición autobiográfica en la familia. Lo que quiere hacer Virginia en esta biografía es mostrarle a su sobrino por nacer que su madre, además de madre, era pintora, ¿no? Y que en ella ardía, dice, la pasión por la verdad y la pasión por el arte. También Virginia Woolf se ocupa de mostrar a las mujeres de su familia, mujeres, como vemos en esta diapositiva, dedicadas al hogar, solamente al hogar. Aquí vemos en esta fotografía a Virginia, que está a la derecha, a la izquierda está Vanessa, la pintora, y en el medio está la medio hermana de ambas, muy querida por ellas, Stella, que oficiaba como una figura materna. Stella, como la madre de Virginia Woolf, se dedicaban a las fotografías, ¿no? Y representaban una forma de mujer que ella daría por terminado, pero que la obsesionó por muchísimo tiempo. Una modelo de mujer que tanto ella como su hermana Vanessa rechazaron, pero que las obsesionó. Y que también está reflejada en esta siguiente fotografía, donde ven a Stella y a la madre de Virginia Woolf, Julia, ¿no? Esas mujeres victorianas, dedicadas al hogar, mujeres como ángeles de la casa, mujeres que Virginia Woolf retrata en muchísimas de sus obras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a Stella en Fin de Viaje, a Julia, su madre, en Alfaro, mujeres dedicadas totalmente al cuidado de los hombres y de la familia, pero sobre todo de los hombres. También, como decía, Vanessa se obsesionó por la figura materna, pero es más el caso de Virginia Woolf, que dice, por ejemplo, que se liberó de esta obsesión al escribir Alfaro, y dice así: hasta que tuve 40 y tantos años, podría dar una fecha más precisa, viendo cuándo escribí Alfaro, podía oír su voz, verla, imaginar lo que haría o diría. Esta influencia de la madre que la obsesiona es una madre torrencial, una madre con el viejo paradigma, y entonces Virginia Woolf dice que con la novela Alfaro, dice: creo que hice en mi beneficio lo que los psicoanalistas hacen en beneficio de sus pacientes. Expresé una emoción sentida durante mucho tiempo y muy profundamente, y al expresarla la expliqué y después le di reposo. Virginia Woolf dice que retratar a su madre es tan difícil como hacer un Picasso, como pintar un Cézanne, como pintar un Cézanne, ¿no? Entonces me pareció interesante destacar este aspecto de su autobiografía, porque tanto Virginia Woolf como su hermana Vanessa intentaron retratar a la madre, y acá vemos a la madre pintada por Vanessa Bell. Como sabrán los lectores de Virginia Woolf, gran parte de su narrativa trata sobre el quiebre generacional que hay y la distancia que hay entre el modelo de vida victoriano y las maneras del mundo de ver el mundo de la generación posterior. Por eso Virginia Woolf dijo que a partir de 1910 el carácter humano cambió. ¿Y por qué podemos ver ese cambio? Bueno, en esta fotografía la vemos con sus padres, ahí se la ve escondidita atrás del sillón, mirándolos. Y cuando Virginia Woolf habla de sus novelas, de Alfaro, o de, no sé, la relación también con una habitación propia, o el lector común, dice, porque una vida como la que se llevaba en esa época sería muy difícil hoy en día. ¿Qué es lo que sería tan difícil?
bueno, aceptar ese papel, en parte esclava y en parte ángel del hogar, que tenían las mujeres. ¿Mm? Aquí vemos a Virginia Woolf con su medio hermano Gerald, aquí, perdón, George, con su medio hermano George, porque allí hubo una relación abusiva que impactó cuando Virginia Woolf escribe acerca de ella en su autobiografía, incluso al economista Maynard Keynes, que le dijo que había sido uno de los textos de ella que más le habían impresionado, ¿no? Aquí traigo otra diapositiva para mostrarles un pasaje del que Virginia Woolf habla en su autobiografía. Dice que la tradición de sus padres era la tradición victoriana y la asimila a una tradición pictórica. Dice, la tradición Woods veneciana de terciopelo rojo y pintura negra, que podemos apreciar en la fotografía a la izquierda, había sido sustituida para Virginia Woolf y para su hermana Vanessa en la modernidad por otro signo de carácter opuesto. Dice, habíamos entrado en la era Sargent Farce. Entonces aquí están estas distintas imágenes que muestran ese recorrido. ¿Con qué asocia Virginia Woolf este pasaje? También lo asocia con lo que sucede en 1910 cuando el crítico de arte que vemos aquí, Roger Fry, y pintores como Duncan Grant, promocionan, lo mismo que Leonard Woolf y Clive Bell, todo el grupo, digamos, de Bloomsbury, la muestra postimpresionista. Entonces, eso es lo que hace que Virginia Woolf diga que en diciembre de 1910, más o menos en esa época, cambió el carácter humano. Lo relaciona con la pintura. En cuanto a Vanessa, ella en esa época estaba entusiasmada y decía, podíamos decir lo que siempre habíamos sentido en lugar de tratar de decir lo que los otros nos decían que podíamos sentir, ¿no? Ese es el pasaje de estas mujeres. El caso es que, como lo relacionan con la muestra postimpresionista, traje aquí estos gráficos que ven en pantalla, porque la muestra fue realmente revulsiva. Decían los periódicos, el público de 1910 se vio arrastrado a paroxismos de indignación y risa. La gente a veces se enfurecía. Estaban divididas las aguas, estaban los que creían, tanto artistas como críticos, que las obras de los impresionistas eran basura, e incluso detectaban síntomas de locura en los pintores, y en ese contexto, por ejemplo, uno que fue médico de Virginia Woolf en un momento, el doctor Hislop, llegaría a decir que los cuadros de esta gente eran obras de locos, ¿no? Entonces, en las antípodas de este pensamiento, como pintora, Vanessa Bell, la hermana de Virginia, se sentía en el centro de un movimiento realmente importante, y creía, y la voy a citar, que los escritores estaban enderezando las orejas y levantando sus voces por miedo a que se prestase una excesiva atención a los pintores. Se sentían que era por la pintura que venía esta revolución. Y muchos años después, en su biografía de Roger Fry, Virginia reconoció esto porque escribió: la literatura sufría de una plétora de viejos ropajes. Cézanne y Picasso habían mostrado el camino. Los escritores debían arrojar la representación a los cuatro vientos y seguir su ejemplo. Y esta percepción de Virginia Woolf, podemos decir, tuvo que ver con que en Alfaro, su novela Alfaro, es una pintora, Lily Briscoe, la que encarna la necesidad de tirar por la borda las convenciones heredadas de la era victoriana y la que se opone al personaje que tiene tanto que ver con la madre de Virginia Woolf, que es el personaje de Mrs. Ramsay. Lo cierto es que si volvemos a 1910,
en la fiesta que inauguró la exposición de los postimpresionistas en Londres, hay que decirlo, Virginia Woolf y Vanessa Bell, las hermanas, ratificaron su rebelión contra las formas victorianas y se presentaron vestidas a la manera de las mujeres de Gauguin, envueltas en policromadas telas exóticas fabricadas para los nativos africanos por la compañía inglesa Barnet. Entonces se adornaron y fueron así muy conscientes de que su actitud contestataria escandalizaba a algunas de sus contemporáneas. Incluso hubo quienes se retiraron de la habitación, de la reunión. Entonces, lo que quise mostrar hasta ahora sintéticamente es cómo Virginia Woolf vivió el tránsito entre la era victoriana, con sus mandatos acerca de cómo deberían ser las mujeres, y el paso a la modernidad, y cómo asoció la libertad de expresión a la posibilidad de tener un cuarto propio, liberado además, ese cuarto propio de los estilos pasados. Pero también he querido mostrar que tanto ella como su hermana tuvieron la sensación de que era la pintura la que llevaba la delantera. Y en este sentido, para finalizar esta parte, quiero mostrarles un retrato que hizo Vanessa de Virginia Woolf, ¿no? Las dos llevan apellido del marido, entonces por eso las hermanas tienen distinto apellido, y son retratos muy especiales de Virginia Woolf, tan especiales que Leonard Woolf, al morir su mujer, escribió en algún momento que estos retratos representaban más a su mujer que cualquier otra fotografía, ¿no? Bueno, veamos entonces ahora, en esta última parte del encuentro, a Victoria Ocampo. Aquí la tenemos, una Victoria Ocampo mayor en esta foto, y vamos a abordar un aspecto de su autobiografía. A mí no me interesa en este momento el pasado de la familia, el pasado colonial, ni referirme a sus antepasados, de los que ella dice que lucharon y se enardecieron por la emancipación de la Argentina. Familias que ella dice tenían la sartén por el mango justificadamente. Bueno, esto no lo vamos a ver ni lo vamos a tratar, porque lo que yo quiero ahora es centrarme o resaltar que al mismo tiempo que Victoria Ocampo se identifica con estos ancestros, digamos, estos hombres de la patria, subrayando el linaje masculino y asociándolo al mundo de la acción, y diciendo que ella desempeñó en el campo político y cultural una labor similar, al mismo tiempo entonces también pone de relieve a las mujeres que la antecedieron, y resalta el linaje femenino de su familia, al advertir que de ahí proviene el gusto artístico, incluso de avant-garde. Y esto es significativo porque lo mismo hacía Virginia Woolf, ¿no? En la familia del padre eran los intelectuales, los hombres de acción, pero asociaba a las mujeres la parte creativa. Y cuenta Victoria Ocampo que una tía, abuela, Adela, refinada, culta, su abuela Adela, refinada, culta y conscientemente seductora, dice, eligió, y la voy a citar, a cierto pintor impresionista para que le hiciese un retrato, hecho insólito en aquellos años. Sin embargo, así fue, y ahí está tanto Adele, con su sombrerito de plumas rosadas, inmortalizado por Renoir. Entonces vemos otra tía abuela, muy pionera en lo artístico, y este retrato de Renoir como para recordarla a esta mujer inspiradora. Como hemos visto en el caso de Virginia Woolf, también Victoria Ocampo se sintió orgullosa de las hermanas de su abuela, y también dice que eran sumamente afrancesadas. Por otra parte, también hay que decirlo, reconoce, como veremos más adelante también, y reconoce con orgullo descender de Águeda, una india guaraní. Aquí la vemos a Victoria con su madre y una de sus hermanas. Pero además de la consabida revisión, como decía, de los antepasados masculinos que hacen su autobiografía, Victoria también se refiere a Rita Dogan, irlandesa, dice, que trajo a la familia tal vez una veta de locura muy saludable. Y respecto de ella, afirma, se me ocurre que le debemos a Irlanda no poco del lado de la imaginación,
de las genialidades, de la visión de un José Hernández, de un Prilidiano Pueyrredón o de una Silvina Ocampo. Es decir, remite la beta artística de familiares renombrados, que todos conocemos estos nombres, a esta ancestra irlandesa, también mujer, ¿no? El linaje femenino. También resalta Victoria en sus antepasados la belleza y los dones atribuidos tradicionalmente al género femenino, pero hay que decirlo, siente mayor orgullo cuando a estas características se le suma el temple, la seguridad en sí misma, la valentía o la posibilidad de tomar decisiones, incluso enfrentándose a su familia. No voy a comentar todos los casos, pero para incitarlos a leer su autobiografía y ver a todas estas mujeres que ella nombra allí. Por otra parte, es necesario recordar que Victoria Ocampo afirma, y la voy a citar: luché, dice, desesperadamente contra la tiranía de los míos, tanto más cruel por no sentirme yo retenida, sino por el cariño que a ellos me ataba. Y esta foto también da cuenta de esa tiranía del modelo femenino de la madre, ¿no? Que es el que modelo que estas mujeres, tanto vimos en el caso de Virginia Woolf como estamos viendo ahora en Victoria Ocampo, tienen que trascender, ¿no? Para ver esto, para ver este pasaje, es posible o sea, abordarlo de distintas maneras. Uno sería la beta arquitectónica, que la insinúo aquí, no tenemos tiempo, pero que es la que se da en el pasaje entre la era victoriana, representada por Villa Ocampo, la casa de Villa Ocampo, y esta casa que ustedes conocen en la sede del Fondo Nacional de las Artes, es la casa de Rufino de Elizalde, la casa de la modernidad. Entonces, Victoria Ocampo pasó de aquella casa, bueno, la casa señoral, a esta casa, y una casa de la que el propio arquitecto Le Corbusier dijo: hasta ahora ella, refiriéndose a Victoria, solamente ella ha hecho el gesto decisivo en arquitectura, construyendo una casa que hace escándalo. Encontré en la casa de Victoria Ocampo obras de Picasso y Leger en el marco de un purismo que raramente he visto. Ahora bien, sabemos que esta casa Victoria finalmente la vende, necesitaba recursos económicos, vende esta casa y se queda con Villa Ocampo. ¿Pero qué hace en Villa Ocampo? Y aquí traje para que vean unos interiores de la casa. Lleva la modernidad, despeja Villa Ocampo del pesado cortinaje, de la era de Morris, lo mismo que hace Virginia Woolf y su hermana Vanessa Bell cuando van a Bloomsbury. O sea, se liberan de todo esa arquitectura, no de las paredes, pero sí en los interiores, hacen un cambio completamente, cambio de 180 grados, ¿no? Realmente, ¿qué pasa? De los tapizados, de los muebles oscuros, de los terciopelos, a la modernidad. Y por eso, entonces, cuando Victoria Ocampo hereda esta casa, donde vive sus últimos años, puede percibirse el giro decorativo que le imprimió al cambiar los interiores oscuros por un nuevo estilo, en el que incorporó esos tapices también de Picasso y Leger, que había visto Le Corbusier en la otra casa. Se ocupa de redecorar el interior, pintar de colores claros las paredes, colocar muebles modernos, cuadros de pintores del siglo XX, redefiniendo un estilo, como ella misma dijo en la revista Sur, y la voy a citar: me gustan las casas vacías de muebles e inundadas de luz. Me gustan las casas de paredes lacónicas que se abren amplias, dejando hablar al cielo y a los árboles. Hay que decir también, Victoria Ocampo quería que Buenos Aires sea la ciudad de los jardines y no una ciudad en la que gane el negocio inmobiliario. O sea, tenía toda una visión muy interesante que no pudo obviamente llevar a cabo
como le hubiera gustado para todos. Para finalizar entonces con Victoria, yo les quiero mostrar el pasaje entre la niña victoriana, representada por esta pintura que hizo de ella Hereo en 1910, y esta mujer de la modernidad que pintada por Figari en 1924. ¿Qué quiero señalar o en qué quisiera hacer énfasis con esto? En que, como le sucedió a Virginia Woolf, Victoria Ocampo admite que la escritura le sirvió para reelaborar situaciones de su infancia, o, como dice en su autobiografía, por lo menos exorcizarme de ellas, fijándolas fuera de mí al contarlas. Y que eso tenía que ver con contar también los modelos masculinos y femeninos de la época y cómo los transgredieron. Ambas escritoras dan a entender que sus vidas estuvieron marcados por sus padres, familias y por ciertos lugares geográficos, pero también consideran como dato ineludible que los paradigmas de la época victoriana que atravesaron las marcaron profundamente, marcando su infancia y su adolescencia. Y aquí tengo una fotografía en pantalla a la izquierda de lo que sería una mujer victoriana, de la infancia y adolescencia de estas escritoras, y a la derecha una mujer de los años 20, de los años, a partir de los años 20, conduciendo un automóvil, una mujer moderna. Hay algo que también es interesante destacar en estas escritoras modernas, es que se establece un linaje femenino. O sea, hay una escritora, no es como en el caso de Santa Teresa, que remitía a los confesores completamente y tenía que esperar que autoricen sus escritos, sino que aquí Victoria Ocampo siente que tiene una deuda, por ejemplo, con Virginia Woolf, porque es ella, dice Virginia Woolf, la que la ha animado a escribir su autobiografía. Y cuando es miembro, cuando en el discurso que da como miembro de la Academia Argentina de Letras, Victoria, también refiriéndose a este linaje femenino, va a hablar, por una parte, de su tía abuela, que le enseñó, dice, y que se empeñó, mejor dicho, que se empeñó en hacerle estudiar idiomas en su niñez y en su adolescencia, y dice, pensando que por mi afición a la lectura me daría la llave de secretos maravillosos, puso en mi mano esas llaves. O sea, la tía abuela que le daba libros para leer. Y en segundo lugar, cuando Victoria Ocampo entra a la Academia Argentina de Letras, y aquí van a ver esta fotografía, admite su deuda con Virginia Woolf. Dice, ella me animó a escribir. Pero también recuerda a Gabriela Mistral. Dice que Gabriela Mistral, aunque al principio no tuvieron tan buen encuentro, pero con el tiempo se hicieron muy amigas, y que Gabriela Mistral llegó a reconocerla tan criolla como ella misma. Y finalmente, en este discurso de la Academia Argentina de Letras, Victoria establece también una línea genealógica directa, femenina también, de linaje femenino, con la india guaraní Águeda, con quien simpatiza, llega a decir, incluso, dados mis prejuicios feministas, ¿no? Entonces, en un ámbito, el de la Academia Argentina de Letras, hasta entonces de dominio masculino, Victoria Ocampo instala de una vez y para siempre el linaje femenino. Y dice, es para mí un desquite y un lujo poder invitar a esta recepción de la Academia a mi antepasada guaraní y sentarla entre la inglesa y la chilena. Esto no tiene que ver con la literatura, me dirán. No, tiene que ver quizá con la justicia inmanente y quizá con la poesía. Así lo hubiese imaginado la fantasía de Virginia, así lo hubiese entendido la pasión de Gabriela. Entonces, ahora sí,
Para finalizar, vuelvo a la imagen del collage. En este encuentro hemos visto un pasaje entre escritoras del siglo pasado, representadas por Santa Teresa de Ávila, escritoras que al hablar de sus vidas no pudieron escribir con libertad y que para lograr una expresión propia debieron luchar contra 1000 limitaciones impuestas a su género. Luego Virginia Woolf planteó otro tránsito, el que va de las mujeres sometidas al estereotipo victoriano a la mujer modernista y creadora que logra liberarse de los modelos impuestos social y culturalmente. Finalmente, Victoria Ocampo es la escritora que he elegido para representar este recorrido en la Argentina. Como pudimos observar, estas tres mujeres buscaron la expresión literaria, pero también estuvieron atentas a lo pictórico, a cómo las artes plásticas acompañaban el proceso que ellas, sus madres, sus abuelas, habían tenido que atravesar en la búsqueda de la emancipación, en el logro de la emancipación, en la búsqueda de la expresión propia. Muchas gracias.